Imagina salir de tu casa un día, adentrarte en la luz de una mañana común y corriente, y luego desaparecer repentinamente de la faz de la tierra. Este es el destino que le sucedió a algunos, quienes desaparecieron misteriosamente o fueron asesinados sin dejar rastro. Sus impactantes desapariciones son tan aterradoras de imaginar que estremecen a quienes escuchan sus historias. Han surgido varias especulaciones en torno a la desaparición de estas personas. Han surgido muchas teorías conspirativas, pero ninguna ha confirmado la causa exacta de su desaparición. Las familias quedan en absoluta vacuidad, sus corazones desprovistos de paz debido a sus preguntas sin respuesta. Nadie puede resolver estos misterios. El primero en nuestra lista de desapariciones perturbadoras es Christopher Allen Whiteley, un padre de 3 hijos de 28 años que vivía en Texas. Christopher era un exconvicto que pasó gran parte de su vida adulta en prisión, cumpliendo condena por un grave asalto y una adicción a la metanfetamina. Su historia es la de una desaparición, una búsqueda y una revelación impactante que es difícil de desentrañar. En la mañana del 2 de diciembre del año 2020, Christopher salió de la casa de su novia, Taylor Messina, en Lipan, Texas. Había tenido una pequeña pelea con ella la noche anterior, así que esa mañana salió corriendo de la casa sin darle un beso de despedida. Ella nunca imaginó que esa sería la última vez que lo vería. Nadie sabía del terrible final que le esperaba. Esa fatídica mañana de miércoles, salió de la casa con su mochila azul y negra rumbo al trabajo. Nunca aprendió a conducir, así que planeaba hacer autostop para llegar allí usando un atajo. Este atajo pasaba por un denso arbusto hasta Howell Road, un estrecho camino rural donde planeaba hacer dedo para llegar a su trabajo pintando casas. Aquí es donde comenzó la trágica historia de Christopher. Ese día nunca llegó a trabajar. Horas después, no estaba en su lugar de trabajo ni en ningún otro lugar. Nunca regresó a casa. Su familia y amigos ya estaban inquietos. Seguían rezando y deseando su regreso seguro. Su novia estaba aterrorizada. Intentó llamarlo varias veces, pero no hubo respuesta. Llamó a su amigo y a los vecinos. Llamó a hospitales y cárceles. Nadie lo había visto. Nadie había sabido nada de él. La realidad se hizo evidente. Lo peor había sucedido. Christopher siempre había tenido quejas sobre dolores en el pecho en las últimas semanas, así que temía que pudiera haberse desmayado después de salir de la casa. Después de agotar todas las opciones para comunicarse con él, sin éxito alguno, al día siguiente, su amigo presentó un informe de desaparición. Las autoridades de búsqueda se embarcaron en una operación de búsqueda exhaustiva a gran escala. Helicópteros, perros y voluntarios peinaron la zona circundante tratando de encontrarlo. Los agentes del alguacil del condado de Hood buscaron minuciosamente en los bosques entre la casa de la novia y Howell Road, que supuestamente era su ruta hacia el trabajo. Después de horas de intensa búsqueda, vieron algo que fue una señal devastadora. Algo terrible había sucedido a Christopher. Debajo de un cedro había una mochila, la misma que Christopher había llevado al trabajo, pero no había señales de Christopher. Al ver la mochila, el equipo de búsqueda se puso en alerta, realizando una búsqueda más cuidadosa. Se movieron unos 15 pies del cedro y de repente hubo un grito fuerte de uno de los hombres de búsqueda. Habían encontrado a Christopher, pero ya no era el mismo que solía ser. Su cuerpo yacía sin vida en un arbusto tan denso que encontrarlo fue un milagro. La garganta de Whiteley, de una oreja a la otra, estaba completamente destrozada. Había pequeños arañazos marcados en su torso, frente y un lado de su rostro. La confusión llenó el aire. ¿Qué le había sucedido exactamente a Christopher? ¿Era este otro caso espantoso de suicidio o homicidio? La respuesta a esta pregunta era realmente difícil de creer. Después de examinar el cuerpo del joven, las autoridades descartaron el suicidio. Los hematomas en su cuerpo parecían lejos de ser autoinfligidos. Estos hematomas y su garganta desgarrada mostraban que su muerte fue causada por una fuerza brutal externa. Tampoco había nada en la escena del crimen o en el cuerpo de Christopher para probar que fue asesinado por un homicidio. El misterio de la muerte repentina de Christopher se había convertido en un rompecabezas que pedía ser resuelto. En este punto no se trataba de quién mató a Christopher.
La pregunta en los labios de todos era: ¿qué mató a Christopher? Esto iba a ser una larga búsqueda de respuestas, una que generó muchas especulaciones sobre qué fue exactamente lo que puso fin trágicamente a la vida de este joven. Mientras las autoridades de búsqueda peinaban la escena en busca de respuestas, encontraron algo extraño y alarmante. Este repentino y espeluznante descubrimiento probablemente conduciría a una respuesta a todas las interminables posibilidades de lo que podría haber sucedido. Alrededor del cuerpo había huellas. Estas huellas muy probablemente pertenecían a algo que causó la muerte de Christopher. Pero había otro problema. ¿A quién o qué pertenecían esas huellas? Nadie podía decirlo. Hubo enfrentamientos entre las autoridades sobre sugerencias acerca de las huellas. Algunos sugirieron que un propietario de tierras vecino había dejado esas huellas. Nadie podía decirlo. Después de una serie de exámenes cercanos al cuerpo de Christopher, el médico forense del área publicó un informe preliminar. El informe mostraba que hubo un encuentro trágico entre Christopher y una bestia salvaje, un león de montaña. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de la impactante historia del primer ataque mortal confirmado de un león de montaña en Texas. Varios medios de comunicación, como Hood County Today, publicaron la noticia: "Ataque de león de montaña deja a un hombre muerto". Las noticias se propagaron como un incendio forestal, mientras se alertaba a los residentes para mantener seguros a sus hijos y familiares dentro de sus hogares mientras continuaba la caza del animal salvaje. Solo días antes de la cruel muerte de Christopher, se capturó a un león de montaña en una cámara en la ciudad suburbana de Dallas de Rowlett. La aparición de este animal salvaje alimentó la sospecha de que un león de montaña había matado a Christopher, pero ¿estaba relacionada la confirmada visión del león de montaña en Rowlett con la escena del crimen en Lipan? Algunos hechos generaron dudas sobre la veracidad de esa especulación. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas negó a estar de acuerdo con el informe presentado. En los últimos 100 años, han habido menos de 30 personas muertas por leones de montaña en Estados Unidos. Nunca ha habido registros confirmados de la muerte por león de montaña en el condado de Hood. Las apariciones de leones de montaña son muy raras en el norte de Texas. En segundo lugar, el TPWD afirmó que sus expertos habían inspeccionado minuciosamente la escena del crimen y no había signos de un ataque de león de montaña en la región. No había huellas de león, heces o pequeños montículos de escombros que los leones amontonan y marcan con orina en la mayoría de los sitios de caza. Ninguna de las pruebas revisadas por el TPWD indicaba un ataque depredador de un león de montaña o cualquier otro animal salvaje. En tercer lugar, un león de montaña acecha a su presa desde atrás. Clava sus garras en la carne, se engancha en el cuello y la garganta con sus dientes. Por último, las únicas huellas de animales encontradas dentro de 150 yardas de la escena del crimen fueron las de coyotes, ciervos, gatos domésticos y perros. No había signos de un león de montaña en el entorno circundante. Siguiendo estos hechos, los funcionarios de vida silvestre concluyeron que la visión confirmada en Rowlett no tenía ninguna relación con la trágica muerte de Whiteley. La incertidumbre sobre la causa exacta de la muerte de Christopher fue un golpe doloroso para su familia. Messina, la novia de Christopher y madre de sus 3 hijos, le dijo a Daily Mail que está luchando por aceptar la causa de su impactante muerte. La madre de Christopher, Kimberly Spruill, le dijo a las autoridades que ha sido difícil encontrar paz desde que su hijo murió. Ella dijo: "Tengo que dejar que Dios lo tenga. Dios sabe qué pasó allá afuera. Puede que nunca lo sepa aquí en la tierra". En este espantoso caso de muerte de Christopher, ha habido muchas disparidades de opiniones. También ha habido sospechas no confirmadas. Esta es una historia que prueba que el mundo es un lugar extraño e impredecible. Christopher no se suicidó. Tampoco fue un caso de homicidio. Lo que mató a este joven vibrante de 28 años, nadie lo sabe. El desierto guarda sus secretos y nosotros, los mortales, quizás nunca los descubramos.